Buenos días a todos. Los saluda Natalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento FICEM, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Desde la Federación les damos la bienvenida al ciclo de webinars FICEM, Conectando Conocimientos en la Era Digital. Tenemos más de 400 inscritos de 20 países de América Latina y Europa. El día de hoy les traemos el webinar titulado Ciclo de vida en pavimentos de concreto que será dictado por el ingeniero Diego Jaramillo, gerente técnico de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto Socreto y director de Pavimentos e Infraestructura de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP. En este webinar nos presentará cómo identificar y valorar cada una de las variables que intervienen en un análisis de ciclo de vida de un pavimento de concreto, sensibilizando sobre su efecto en el comportamiento del pavimento a largo plazo. Diego Jaramillo es ingeniero civil de la UNAMA de Brasil, cuenta con más de 32 años de experiencia en Brasil y Colombia en la construcción de estructuras y en el desarrollo de tecnologías relacionadas con cemento y concreto. Por más de 29 años ha participado en la gestión, planeación, diseño, construcción y estudio de patología de pavimentos de concreto desde vías de bajo tráfico hasta vías de más de 350 millones de ejes. Ha sido conferencista en más de 25 países. Igualmente ha dictado conferencias virtuales a auditorios de más de 30 países. Ha sido profesor desde hace 19 años en programas de vías en varias universidades de Colombia y Perú, en temas de construcción, mantenimiento, rehabilitación y patología de pavimentos de concreto. Actualmente, como les comenté, es el gerente técnico de Asocreto en Colombia. Ocupó el cargo de vicepresidente técnico de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP entre los años 2007 y 2010 y desde el 2010 ocupa el cargo de director de pavimentos e infraestructura. Es el líder del Comité Internacional de Pavimentos e Infraestructura desarrollado en conjunto entre la Federación Interamericana del Cemento FICEM y la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado FIP. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final dejaremos un espacio para que el ingeniero Diego Jaramillo la responda. Diego, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Natalie y Lina. Quiero confirmar si me están escuchando bien y si ya se ve la pantalla. Sí, Diego, te escuchamos bien y la pantalla está perfecta. Perfecto. Entonces, como se anunció, pues el tema es ciclo de vida en pavimentos de concreto. Le puse una pequeña extensión al título que es cómo ver lo que siempre ha estado ahí, porque pues realmente es un tema que no es nuevo. Es un tema que tenemos mucha documentación y tenemos mucha información al respecto, pero a veces no se ve, a veces o está oculto o a veces no se quiere ver. Entonces, vamos a hacer un desarrollo durante estos minutos de este tema específico del ciclo de vida. Es un rasgo del pavimento de concreto, pavimento rígido, pavimento de hormigón. Y implica pues que vamos a ver algunas consideraciones, pero vamos a ver qué importante es este tema para nosotros. Quiero arrancar con algunos mensajes. Primero, nosotros como personas, siempre que nosotros queremos adquirir algo, en todos los aspectos, pues buscamos lo mejor, ¿no? Buscamos una buena estabilidad familiar, laboral, económica y social. Buscamos lo mejor del trabajo, lo mejor de la familia, lo mejor de la economía. O sea, siempre estamos mirando hacia adelante, miramos no solamente hoy, sino cómo vamos a estar en unos años. Cuando queremos adquirir algún bien, como una casa, un vehículo, siempre buscamos calidad, valor, desempeño y durabilidad. Entonces el mensaje es, ¿y por qué no implementar estos criterios y estos parámetros para construir una vía? ¿Por qué no buscar los mejores materiales? ¿Por qué no pensar a largo plazo? ¿Por qué no saber si esto me va a implicar mucho mantenimiento o poco mantenimiento? Entonces, deberíamos aplicar todos estos conceptos de vida a nuestro trabajo, a nuestra manera de contratar las vías y de manera de construirlas y operarlas y mantenerlas. La calidad de la infraestructura tiene un fuerte impacto en el usuario y eso pues es una verdad a puño.
Si nosotros hacemos una mala infraestructura o una muy buena infraestructura, pues eso va a impactar positivo o negativamente al usuario, que es el que realmente la persona por el cual nosotros hacemos las infraestructuras. Nosotros no construimos una vía porque sí, porque hay que hacerla y ahí que tiene que estar, pero si esa vía no va a prestar un servicio, pues realmente no está cumpliendo con su objetivo. Ahí ven una gráfica a la izquierda de las ciudades de América Latina más congestionadas. Eso muestra que hay una desconexión muy importante entre el crecimiento de venta de vehículos y el crecimiento de la infraestructura vial en las ciudades. Y eso pues realmente pues va congestionando y va congestionando. Bogotá pues ostenta en ese ranking que ven ustedes ahí, ese poco ostentoso primer lugar de la ciudad más congestionada de América Latina. Y tenemos otra serie de ciudades ahí. Lo que ven a la derecha es una gráfica, no es tomada directamente, es, digamos, los datos basados en el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, donde se hace todas las mediciones de competitividad y hay uno de esos parámetros, es de calidad de vías. Ahí tengo graficados algunos de los países de América Latina, cuáles son los primeros: Chile, Ecuador, México, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, y hasta ahí tenemos los países que están por encima del nivel promedio de calidad a nivel mundial, que es de 4. Y por debajo de ese nivel tenemos una serie de países donde pues la verdad del mensaje aquí es que hay mucho por hacer, todavía tenemos mucho por corregir. Calificaciones desde 3.7 hasta 2.4. Colombia pues tenemos una posición de 104 y realmente pues eso es lo que eso es como el vaso medio lleno, medio vacío. Tenemos mucho por hacer, mucho por mejorar. La inversión nunca es suficiente. Esta gráfica de la CEPAL nos muestra que la inversión en infraestructura debería ser superior al 7% del PIB en cada país, pero la curva que ustedes ven ahí de la CEPAL muestra que las inversiones que se están haciendo en América Latina están en promedio en 1.8%. Eso quiere decir que siempre tenemos una brecha entre la necesidad y la inversión real. Y eso pues lleva a que muchos de los proyectos que se asuman sean proyectos a corto plazo, sean proyectos que quieran, que busquen corregir situaciones que no se han hecho en años pasados, que realmente no satisfacen las necesidades que realmente el usuario debe tener. Y es por eso que coloco al final de que el usuario es el que siempre paga el pato por esto, es el que debe soportar todos los impactos de este déficit y que realmente pues a veces no cuenta con infraestructura adecuada por eso. Coloco un ejemplo en el caso de Bogotá. Bogotá tiene una malla vial de 15.399 kilómetros carril, distribuidos de la manera que ven ustedes ahí abajo. Malla arterial, que es la que yo divido entre troncal y arterial, o sea, troncales de transporte masivo y avenidas principales. Una malla intermedia y una malla local. La malla local es la que más extensión tiene, 55%. Las pirámides que ven ustedes invertidas muestran que las extensiones varían de arterial en pequeña distancia troncal hasta muy grande la malla vial, que tiene el 55% de toda la extensión. Pero los niveles de inversión son contrarios totalmente. La mayor cantidad de inversión se va para construcción y mantenimiento de esa malla arterial, en una medida intermedia, pues a la malla intermedia, y a la malla local realmente los recursos no llegan a esa malla que corresponde a la mayor extensión de la malla. Entonces la inversión nunca es suficiente. Ciclo de vida. Uno puede asimilar este tema para todos los aspectos diarios en los que vivimos. Es un movimiento circular, algo que gira, que tiene muchos tiempos y que realmente, dependiendo de la calidad y de la duración de cada fase, pues esa extensión de ese ciclo de vida se va dando. El ser humano, todos conocemos nuestro ciclo de vida del ser humano, cómo se va dividiendo desde la etapa de nacimiento hasta la vejez y muerte. Ahí coloco abajo tres aspectos que me parecen interesantes: cómo se ha desarrollado la expectativa de vida con el tiempo. En la época neolítica, la expectativa de vida de una persona, de un humano, era de 15 años solamente, entre muchas razones por los riesgos, por la casi nula posibilidad de medicamentos o de tratamientos, algo de ese estilo. Fueron aumentando, se fueron encontrando ciertas situaciones de cómo controlar los riesgos y de cómo curarse de ciertas cosas, y eso en la Edad Media pues tuvo un impacto importante, ya subió a 30 años,
y actualmente la media es de 72 años porque hemos encontrado muchas opciones de mantenimiento. O sea, nosotros también necesitamos mantenimiento y no lo hacemos. Cada vez que nos enfermamos vamos al médico, nos dan medicamentos, nos hacen operaciones, cosas de ese estilo que nos ayudan a alargar el ciclo de vida. Y por eso pues tenemos una media que puede ser desde los 55 años que hablan en África hasta los 79 años que se habla en Europa. Entonces tenemos una media de 72 años para el ciclo de vida del ser humano. Los productos también tienen ciclo de vida, desde que entran al mercado, crecen en el mercado, maduran en un mercado y generan declive que después generan que sean reemplazados por otros. Y en la construcción igual, todas las etapas de construcción. Entonces tenemos un ciclo de vida que en síntesis es un movimiento circular dividido en etapas y cada etapa pues puede alargarse, puede acortarse dependiendo no solamente de la duración que tienen, sí, sino también de la calidad y de la oportunidad con que se ejecuten esas intervenciones. Los ciclos no son iguales, tamaño y magnitud varían. Varían en función de qué, de cuál es el concepto del producto que se está haciendo, los objetivos que se tienen, el tipo, cantidad y duración de cada uno de sus componentes y los criterios de calidad que se apliquen. Entonces uno pudiera perfectamente o cumplir el ciclo de vida que uno tiene estandarizado, lo puede acortar, lo puede alargar. Ahí coloco un ejemplo que para todos es muy práctico, el de los carros. Cuando uno adquiere un vehículo, pues a ese vehículo hay que hacerle mantenimiento durante la vida útil y ese mantenimiento pues nos tiene que llevar a que el vehículo se mantenga en un estado operacional durante la vida útil y dure muchos años. Ojalá uno no va a comprar un carro para que le dure 2 años o 3 años y lo tenga que desechar. Uno lo que quiere realmente es una inversión en un carro a largo plazo. Y el día que lo quiera vender, pues lo pueda vender por un buen valor, o sea, que tenga una buena reposición. Si yo no le hago los mantenimientos adecuados, es muy probable que ese vehículo en muy corto plazo pues no funcione bien. Y si yo sí lo hago, pues yo puedo extender la vida útil. Entonces yo puedo acortar o extender la vida útil. En un pavimento es igual. Ahí ven ustedes a la derecha dos condiciones totalmente opuestas. Un pavimento en muy buen estado y un pavimento que ha tenido problemas. Es probable que ese pavimento que haya tenido problemas sea ocasionado por ciertas circunstancias que no se tuvieron en cuenta en el diseño o en la construcción. En el caso específico de esa vía, es una vía aquí en la ciudad de Bogotá, en el barrio Suba, donde se rompieron los tubos de drenaje, se rompieron las tuberías hidráulicas y eso generó pues un ablandamiento de toda la base y generó pues el hundimiento de todo el pavimento. Entonces ahí hubo un acortamiento importante de la vida útil porque pues fue algo que no funcionó de acuerdo como debía funcionar. Y el otro aspecto es que pues la reparación se debió haber hecho hace un tiempo, pues sí, ahí está todavía y eso genera una incomodidad muy grande al usuario, que es, acuérdense, el que nosotros tenemos que siempre visualizar en todos estos aspectos. El ciclo de vida a veces es como si no existiera. Siempre ha estado ahí, representa una de las grandes fortalezas que tiene la tecnología, pero muchas veces no es considerado, no se tiene en cuenta. Es como yo coloco la imagen a la derecha arriba, que es como la invisible. Se ve la sombra, pero no se ve la persona. Entonces es como, está ahí, pero no lo quiero ver, no lo veo. O a veces vemos una parte muy pequeña de todo el potencial que tiene un pavimento de concreto, un pavimento de hormigón. Vemos como el iceberg, que solamente vemos la parte de arriba, 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 y pensamos que es el iceberg y realmente casi el 80-90% del iceberg está por debajo del agua y no se ve. Entonces realmente tenemos que aprender a ver eso que está abajo, tenemos que aprender a detectar eso que está ahí y valorarlo y utilizarlo a nuestro favor para que realmente la durabilidad de la infraestructura pues tenga una duración mucho más amplia de la que tiene eso hoy en día. A veces el mantenimiento y la reparación, o sea, lo que a veces se llama conservación en algunos países, siempre se mira como algo raro, como algo que yo hay que mirar después. Ahorita me quiero concentrar en la construcción, el tema de mantenimiento y reparación lo miramos después y eso a la larga lo va a ver otra entidad con otro presupuesto, entonces eso no es problema mío. Entonces, realmente eso es un tema de cultura que tenemos que, digamos, insistir mucho en que se tenga en cuenta desde el momento mismo del inicio de la planeación del proyecto. Cuando hablamos de durabilidades, no es una sola cosa. Nosotros no podemos decir que la durabilidad está en función del espesor, no podemos decir que la durabilidad está en función del mantenimiento. Podemos decir sí, que la durabilidad está en función de todo,
de cómo se afronte un proyecto. Ahí yo coloco una serie de virtudes, de habilidades que se tienen, como la visión, el criterio, el conocimiento, la experiencia, la calidad, la cultura. Son habilidades que algunas personas tienen, otros tienen varias, otros tienen muchas, otros de pronto las tendrán todas. Pero lo importante es que no podemos exigir en todas las etapas de construcción de un proyecto y planeación hasta construcción y vida útil final que la persona cumpla con todos esos perfiles. Pero sí es muy importante que en cada una de las etapas se tengan algunos criterios muy importantes. En la etapa de especificaciones, de normas del contrato, de todo ese tipo de cosas, necesita mucha visión. Visión porque realmente nosotros tenemos que pensar en que esa especificación o esas normas tienen que regir no solamente para un proyecto, sino para toda una entidad, para todo un país, para toda una región, una municipalidad. Entonces, para muchos proyectos, entonces tiene que englobar muchas circunstancias, muchas situaciones. Entonces, hay que tener visión para eso. Ya en el momento que nosotros tenemos que hacer la planeación de una obra específica y el diseño de esa obra específica, se necesita mucho criterio. No en vano se llaman los criterios de diseño porque la persona está asumiendo situaciones que todavía no han pasado. Yo voy a proyectar un tráfico que todavía no va a pasar. Voy a utilizar voy a especificar un material que la verdad al final no sé en qué cantera va a salir. Entonces yo necesito mucho criterio para poder asumir todos los valores que debo colocar en un diseño. Ya en la etapa de producción de materiales y construcción se requiere conocimiento, experiencia y sobre todo un concepto de calidad muy importante. Y en la etapa de operación, mantenimiento, reparación, demolición y reciclaje, se requiere mucha cultura. La cultura del mantenimiento, la cultura del reciclaje, porque realmente si uno no tiene esa cultura, pues es muy difícil que la persona esté consciente de que tiene que hacer ese tipo de cosas. Y en el caso que no, porque a veces se dan situaciones de patología, pues la persona que afronte el tema de patología debería tener todas esas anteriores para poder cumplir con su labor. Ya mirando en el pavimento rígido, tenemos ciclos antiguos y ciclos modernos, pero llamemos que el ciclo moderno comenzó en el año de 1865. Ahí ven ustedes en un video cómo era la producción en los comienzos de la construcción de los pavimentos de concreto. Eran unos mezcladores ambulantes que iban colocando el concreto al frente de una pavimentadora muy incipiente que está transitando sobre rieles. Ahora, eso tuvo una evolución importante y hoy tenemos unas pavimentadoras mucho más modernas, mucho más robustas, con una cantidad de implementos muy importantes que ayudan a que cumplan con todo su cometido. Y después de eso se hacen unos procedimientos de acabado que nos ayudan a que el pavimento cumpla con todos los requerimientos que se tienen y con el estado del arte de la tecnología hasta llegar a un estado del pavimento adecuado y que ojalá pues dure mucho. Entonces tenemos ahí, en 30 segundos, tenemos 155 años de evolución del pavimento. Evolucionó porque no nació con todo lo que tiene hoy, nació sin juntas, nació sin acabado superficial, el que tenemos hoy, nació sin muchas cosas, sin transferencias, sin todas esas cosas. Entonces, a lo largo de estos 155 años se han generado muchas cosas, se han generado conceptos de durabilidad del pavimento, concepto de fácil construcción. A veces la gente no entiende el tema de fácil, dice, no, pues que es muy difícil construir, ese tema de las juntas. Y mire, es tan fácil construirlo que hasta las comunidades lo construyen, hasta las comunidades que se organizan un fin de semana para hacer su pavimento al frente de su casa, lo hacen. Puede que tenga mucho por mejorar, pero digamos que es fácil de construir. Requiere bajo mantenimiento, tiene un costo inicial menor o igual, el costo en el ciclo de vida siempre es mucho más bajo y lo vamos a ver más adelante. Es un pavimento que si se hace bien y se diseña bien es seguro y confortable. Tiene unos grandes atributos de sostenibilidad y sobre todo resiliencia. Se está actualizando permanentemente y tiene un gran impacto social por todo aquello que las comunidades lo utilizan de manera masiva. Han durado muchísimo, a pesar de lo básico de su construcción. Muchos de ellos todavía están en su ciclo de vida. Ese primer pavimento en Bellefontaine, Ohio, en 1891, es el que está arriba todavía hoy en día. Ustedes pueden llegar y circular. El pavimento que ven a la derecha fue construido en el año 1937 en concreto y unos años después, en el año 2013, le colocó un white topping encima.
Eso quiere decir que ese pavimento original que fue construido en el año 1937 todavía está funcionando. En algún momento fue rodadura y hoy en día es base, pero tiene función. Esa inversión que se hizo todavía tiene rentabilidad y después de 83 años todavía está funcionando. Entonces, ¿qué hace que un pavimento de concreto tenga un ciclo tan largo? Pues el sistema estructural que tiene. Es una tecnología basada en una losa individual que se combina con muchas, lo que llamamos nosotros pavimentos de losas discontinuas, pero que debe funcionar ya en la operatividad como si fuera totalmente continuo. Estamos hablando de placas, y entonces cuando hablamos de placas hablamos del efecto placa. El efecto placa es la distribución de los esfuerzos en un área mucho más grande que la huella del camión. Entonces tenemos un camión, una rueda, distribuye el esfuerzo en el área de la placa. En el caso específico, una placa, por ejemplo, de 350 por 450, tenemos 157.000 centímetros cuadrados de distribución de área, que es diferente a la huella que puede tener un eje tándem, un eje sencillo de 800 centímetros cuadrados. Entonces hay una diferencia sustancial entre distribuir la misma carga en un área grande que en un área pequeña. Ahí coloco el caso del esquiador. Un esquiador que pueda pesar 85 kilos con todo y equipo. Si él se para en sus zapatos sobre la nieve, los zapatos tienen cerca de 720 centímetros cuadrados de área, va a generar una presión de 0,12 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso lleva a que se hunda en la nieve, se va a hundir. Difícil caminar, difícil transitar. Sin embargo, si él se coloca un par de esquís, ya el área superficial de los esquís aumenta a 3.720 centímetros cuadrados, que genera una presión de 0,02 kilogramos por centímetro cuadrado, y eso lleva ya que la persona ya pueda transitar, no se hunda en la nieve. Entonces, eso es lo que sucede en un pavimento rígido comparado contra otros tipos de pavimentos, y es que en un pavimento rígido, el área, el peso se distribuye en un área mucho mayor que lo que se distribuye, por ejemplo, en un pavimento flexible, y eso genera pues que la distribución de esfuerzos sea mucho más superficial y no requiera tantas excavaciones o una distribución tan profunda de esfuerzos. Y eso se genera, esa distribución en efecto placa se genera por la baja deformabilidad que tiene el concreto o el hormigón. La mayor distribución, menores esfuerzos en la base, y eso nos genera pues una cantidad de situaciones, digamos, donde nosotros tenemos que distribuir las áreas. Hay una serie de aditamentos adicionales que nosotros utilizamos para reducir los esfuerzos de los pavimentos. Uno de ellos es controlar las tensiones de contracción, cargas y alabeos mediante cortes, mediante modulación, generar transferencia de cargas por agregados y barra. Entonces, fíjense eso. Si ya teníamos una baja presión en la base por efecto del efecto placa, ahora la vamos a tener con transferencia mucho menor. Vamos a reducir los esfuerzos todavía más por efecto de que la parte de la carga de una losa se la transferimos a otras losas. Tenemos mayores esfuerzos en los bordes libres, y es un tema de cuidado en el diseño y sobre todo en la construcción, que se cumpla lo que dice el diseño, para que esos esfuerzos, esos bordes libres que tienen esfuerzos altos, pues se controlen de una manera importante. Y algo que siempre hay que tener en cuenta es que esto no es físico. Tenemos mucha química detrás de esto. Hay unas reacciones químicas del cemento, tenemos unas interacciones, tenemos unas unidades que tenemos ahí como losas, tenemos la mecánica asociada, la transferencia de carga, los vehículos. Entonces tenemos una gran interacción entre la física, la química y la mecánica en el comportamiento de un pavimento rígido. El pavimento de concreto pues, ha demostrado mucha durabilidad en estos usos. En esos usos que muestro ahí es la primera opción. Cada vez que se va a diseñar una infraestructura de ese estilo, pues la primera opción es pensar en pavimento rígido, tanto en sistemas BRT, que son los de corredores de buses, como en túneles, por aquello de la evacuación en caso de incendio, por ejemplo, para que no se derrita el pavimento, pavimentos locales de barrio, plataformas de aeropuertos, contenedores en puertos, en fin, en todos esos usos el común es concreto. De hecho, miren ustedes lo que se ha venido haciendo en transportes masivos, en sistemas BRT en Latinoamérica, muchos usos, muchas ciudades han implementado el sistema. Colombia lo ha hecho en sus 7 ciudades principales y se han construido más de 1.300 kilómetros carril de infraestructura en concreto en esos sitios, desde troncales en concreto con carriles mixtos hasta patios y estaciones.
y eso pues ha llevado pues a un gran consumo de concreto en esas zonas. Pero también lo tenemos en Perú, ahí ven ustedes en Cartagena, que muchos la conocen, tiene una particularidad, el concreto es rojo. Y el concreto es rojo para que se generara como una diferenciación, digamos, con el resto de troncales, con el resto de vías de la ciudad que también son en concreto, pero este concreto, digamos, es rojo, no es pintado, es un rojo integral, para generar esa diferenciación. Belo Horizonte, Guatemala, Sao Paulo, Curitiba, Buenos Aires, Santiago, todos han implementado sistemas de transporte masivo y muchos, la gran mayoría, basados en concreto. El tema del white topping, que es una de las grandes opciones que se han venido utilizando, pues es una realidad. Ven ustedes en México la diferencia entre lo que se tenía antes y lo que se generó después de colocar una sobrelosa de concreto encima de esa infraestructura. Una infraestructura que ya tenía desgaste, que ya tenía mucho mantenimiento, que ya tenía, digamos, poco perfil, que tenía incomodidades para los usuarios, se generó una vía con un perfil mucho mejor, con una regularidad superficial, pero sobre todo con, con un cambio radical en el funcionamiento de la estructura, porque en ese pavimento asfáltico que está arriba, las cargas se distribuían de manera puntual a cierta profundidad, y en el caso de colocar la losa encima de eso de concreto, pues los esfuerzos se distribuyen por efecto placa y nos reduce los esfuerzos. Entonces, por eso es que se permite colocar la sobrelosa o la white topping encima de ciertos tipos de daños, como pieles de cocodrilo, porque vamos a tener unas reducciones muy importantes en los esfuerzos que se tienen. El desempeño no depende pues solamente del espesor. A veces nos centramos en el espesor como si fuera el único parámetro importante que tuviera el pavimento rígido, y la verdad es que hay muchos. De hecho, el espesor sí tiene un efecto importante, sobre todo en temas de costos iniciales y en temas de mantenimiento y reparación. Un alto espesor genera un costo alto inicial, pero el mantenimiento se baja. Un espesor muy bajo, un subespesor, genera pues un bajo costo inicial, pero el mantenimiento se dispara. Y entonces el arte del diseño es encontrar un equilibrio entre costo inicial y mantenimiento, y por eso que encontramos espesores adecuados. Pero hay mucho más de 20 aspectos que debemos tener en cuenta en el diseño de un pavimento para que funcionen todos de una manera en el que el desempeño pues sea el mejor posible. No vamos a mirar cada uno de ellos, pero sí quiero enfatizar en ese que está en rojito, que es periodo de diseño. Estamos hablando de ciclo de vida, pero el periodo, también existe periodo de diseño. No hay que confundirlo, son cosas diferentes. Una cosa, el ciclo de vida, es cuando uno considera todo lo que pasa desde que el pavimento se planea hasta que el pavimento, digamos, se recicla o se saca del servicio. En cambio, el periodo de diseño se considera como un dato de diseño, como un insumo para el método de diseño. Normalmente en pavimentos de concreto son 20 años, y pues un pavimento que se diseña 20 años de periodo de diseño, es muy probable que la vida útil de ese pavimento sea muy superior. Entonces, por eso no hay que confundir periodo de diseño con ciclo de vida, porque son cosas diferentes. Periodo de diseño es un insumo que utilizamos en los métodos de diseño. Tenemos una gran cantidad de variables que impactan de manera diferente al pavimento. Aquí vemos dos ejes, efecto en el espesor y cambio en la variable. Lo que estamos tratando de mostrar aquí es que hay variables que hay que mover mucho, variarlas muchísimo para que tengan un poco efecto en el espesor. Esas variables tienden a ser, en esa curva que vemos ahí, pues muy horizontales. O el caso contrario, tenemos una variable que se mueve poco la variable, pero el efecto en el espesor es muy alto. Y en ese caso las pendientes son mucho más altas de esas curvas. Hay métodos de diseño como el ASHTO, que genera algunas curvas de sensibilidad, donde para un diseño específico muestra cuáles son las curvas de cada una de las variables, unas horizontales, otras más verticales, y realmente lo que nos muestra ese análisis de sensibilidad es que cuáles son las variables que gobiernan cada diseño. Si yo quiero tener un impacto fuerte en el ciclo de vida, en la durabilidad de ese proyecto, por ejemplo, en este caso de este diseño específico, el soporte lateral es uno de los que yo debo considerar. Si yo modifico el soporte lateral, lo modifico poco, va a tener un impacto muy fuerte en el espesor y en el desempeño de la vía. O en el caso contrario, por ejemplo, la base granular, el valor del K. Yo puedo mover muchísimo el K, puedo decir que el espesor ya no, de la base ya no es de 20, sino de 1 metro. Y yo, digamos que el beneficio que voy a obtener es muy bajo y el costo es muy alto. Entonces, esa es una de las variables que para ese diseño específico yo no debería mover.
yo debo concentrarme en las que tienen un impacto realmente importante. Ahora, esta es una gráfica para un diseño de alto tráfico. Es muy probable que para un diseño de bajo tráfico las curvas sean un poco diferentes y de pronto la resistencia esté un poquito más vertical. Las vías hay que construirlas bien, atendiendo el estado del arte, entendiendo el diseño, cumpliendo especificaciones, materiales que cumplen y, en fin, siguiendo todos los pasos del proceso constructivo. Cada paso cumple un objetivo. Si yo hago algo es porque yo necesito controlar algo. Si yo corto las juntas es porque necesito controlar esfuerzos y modular. Si yo hago un sistema de transferencia es porque necesito distribuir esfuerzos. En fin, cada paso cumple un objetivo. Y si yo modifico o si yo cambio o elimino alguno de esos pasos, yo voy a tener una respuesta patológica de la estructura. O sea, la respuesta, la estructura me responde, me dice, ah, usted no me vibró, luego la densidad del concreto es menor, luego la resistencia es menor, luego la vida útil va a ser menor. Entonces, ahí vamos a tener, digamos, una cadena total en que si fallamos en algún paso, lo modificamos o lo eliminamos, pues vamos a tener un impacto en esa estructura. Después de la construcción, vienen muchas cosas. Hay muchas cosas que hay que considerar, desde la planeación del proyecto hasta el reciclaje o reutilización. Ahí muestro que todo eso es ciclo de vida más otras cosas que van a aparecer ahí, todo eso es ciclo de vida. Pero hoy en día, digamos, en el estándar que se está manejando en las entidades, se considera costo inicial, costo de mantenimiento, y algunos lo asumen como es que fuera el costo del ciclo de vida, pero realmente hay mucho más que eso, el horizonte es mucho más grande. Entonces hay una serie de diferencias hoy entre lo que es ciclo de vida y el costo del ciclo de vida. En esos análisis también se deberían considerar el costo de operación vehicular. Es muy fuerte, muy grande, gigantesco, porque pues eso tiene que ver con todas las emisiones que se generan durante esa vida útil del proyecto, una circulación de los carros, accidentes, todo ese tipo de cosas. El impacto ambiental y la resiliencia de la estructura, que es el costo potencial de reconstrucción que se pueda tener. Yo remarco tres ahí que están como en grisecito, que es cuidado con estos tres elementos que son la contratación. Uno diría a veces que la contratación, ¿qué tiene que ver en esto? Pero es que si se contrata mal un diseñador que no conoce bien los métodos de diseño y los interpreta mal, pues el resultado va a ser malo. Y de ahí para adelante ni hablar. Si el constructor, digamos, no cumple con la experiencia, no tiene el expertise para esto, pues también, digamos, la ejecución no va a ser de la mejor manera posible. Y si un contratante, pues un contratado no cumple con los requisitos para hacer un buen mantenimiento, no conoce la tecnología. Aquí en Bogotá tenemos situaciones en vías de concreto que se quita la losa y se coloca asfalto. Y se hace porque se dice que es más rápido, que es que como pasa tanto carro y todo eso, pero al final lo que están haciendo es modificando totalmente el comportamiento estructural y la respuesta a la estructura, pues siendo no homogénea, pues es muy rápida y es un deterioro mucho mayor aún. El mayor enemigo del ciclo de vida es la mala calidad. Si yo hago alguno de esos pasos anteriores de mala calidad, pues me va a salir mal todo. Mira, esa es la manera correcta de pasar el equipo de flotado. Ese es el, digamos, el sentido en el que se hace el flotado en un pavimento. Ahí está bien hecho, es un procedimiento con la flota, cómo está y cómo se utiliza. Ahora van a ver ustedes que hay algo que ya no cuadra en esta imagen. En esta imagen ya hay un elemento adicional que no corresponde a la tecnología y es un señor montado dentro de la flota, cosa que no se debería hacer. Entonces, aquí ya tenemos algo de mala calidad. Algo salió mal, algo se está utilizando mal y de esa manera, pues, el resultado que se va a tener al final del pavimento, pues, no es el mismo. A veces nosotros tenemos una concepción de que si yo hago las cosas como son, me sale muy caro todo. Y realmente es todo lo contrario. Hacer las cosas mal sale muy caro y hacer las cosas bien realmente no vale más. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Por qué tener en cuenta el ciclo de vida y no solamente el costo inicial? Porque realmente yo tengo unas ventajas muy importantes. Puedo conocer el costo total de la infraestructura, evito eso de la aparente economía, algo que me sale barato. Es como si yo comprara un carro que me dura un año solamente y me dice, ah, no, pues ese carro me vale la mitad que el otro. Pues a la larga le va a salir más caro porque dentro de un año va a tener que comprar otro. Entonces, esa es la economía aparente que a veces creemos que es barato, pero que realmente no lo es. Podemos proyectar y presupuestar, realizar mejores análisis a nivel de malla vial, porque ya no solamente miramos un proyecto, sino toda una malla. Podemos construir, operar y mantener mirando a largo plazo. Entonces,
en ese tema del impacto aparente, de la economía aparente, a veces lo barato sale caro y por eso sí es muy importante que hagamos los análisis serios y adecuados para poder considerar lo mejor. Si no consideramos eso, el mantenimiento y la reparación se pueden convertir en un verdadero dolor de cabeza. Ahí yo coloco esa gráfica prestada de Chile, pues de Mauricio Salgado, donde muestra cuál es el nivel de inversión en el año 2016 de la entidad en conservación, 62% en conservación y 38% en construcción de vías nuevas. Eso lo que muestra es que realmente pues ya son esclavos del mantenimiento y hay países que están peores que ese. Hay países donde prácticamente toda la inversión se va para mantenimiento de la malla vial o si no. Entonces, cuando tienen que hacer algo nuevo, le quitan al mantenimiento de las otras vías. Igual, deterioro por todos lados. En el caso del pavimento rígido, el mantenimiento y la reparación es muy bajo. El 8% del costo inicial lo tenemos ya evaluado, detectado, estandarizado en muchos países. Y realmente pues uno puede considerar, esa vía que ven ustedes ahí a la izquierda es en Argentina, el acceso sudeste, una vía que está en perfecto estado después de 69 años de uso. Lo simpático es que uno siempre que va a estas vías le dicen a uno, mire, esta vía lleva 69 años sin mantenimiento. No es lo ideal es hacerle mantenimiento a las vías para que se puedan extender en el largo plazo. Entonces, por eso el tema de los mantenimientos es un tema de oportunidad. Las intervenciones son una oportunidad. Yo le debo hacer mantenimiento preventivo, reparar, reconstruir y la curva que se va a generar es una curva mucho más extendida en el pavimento. Entonces, cada vez que yo le hago una intervención al pavimento, yo recupero el estado y alargo la vida útil. O la puedo acortar. Basta con solamente no hacer el mantenimiento preventivo ni reparar y con toda seguridad la curva se les va a caer muy rápido y vamos a tener unos impactos muy fuertes en eso. El tema del costo es un mito eterno, es más bajo, inclusive desde el costo inicial. Esto nos genera un impacto cuando uno muestra esto y dice, oiga, pero es que desde que yo nací me dijeron que el pavimento rígido era muy costoso. Y realmente lo que tenemos ahí es una diferencia en el concepto, en el cómo se evalúan las cosas. Realmente siempre ha sido muy competitivo el costo inicial del pavimento y en el ciclo de vida ni hablar. Esa gráfica que ven ustedes ahí es el proyecto NQS en Bogotá, es una vía casi 24 kilómetros, 12 carriles en concreto. Y algo curioso, esa vía salió en asfalto primero, con un análisis financiero mal hecho. Cuando se rehizo el análisis financiero y se hizo el ajuste y realmente la realidad, el concreto salió mucho más económico y la vía se construyó en concreto, como lo ven ustedes ahí, mucho más barato en costo inicial y mucho más barato en costo del ciclo de vida. Brasil también ya descubrió ese tema también, ahí ven ustedes cómo en Brasil pavimentos rodoviarios ya el costo inicial es más barato y el costo del ciclo de vida también con un porcentaje muy alto, 47 o de 29%, dependiendo si es pavimento rodoviario o corredor exclusivo de ómnibus. Entonces tenemos, digamos, análisis de costos del ciclo de vida mucho más reales que nos muestran que los pavimentos, digamos, son más económicos. Hay ciudades que ya han descubierto esto también, el caso de Ontario, en Canadá. Ontario, en Canadá, para poder cumplir con su protocolo de Kioto, contrató una consultoría sobre cuál era el mejor tipo de pavimento que debían colocar para poder reducir las emisiones, alargar la vida útil y poder ajustarse más al protocolo de Kioto. Y ahí saco la conclusión final, donde dice pues que el pavimento de concreto puede ofrecer no solamente un costo inicial atractivo y favorable, sino que tiene un costo del ciclo de vida mucho mejor. Entonces, ahí realmente hay ciudades que ya han hecho, digamos, este estudio juicioso y que muestran pues que no solamente el tema de sostenibilidad es importante, sino que el tema de costo inicial es muy atractivo y que el costo del ciclo de vida es muy favorable. Hay muchos atributos de sostenibilidad de los pavimentos de concreto. Emiten menos CO2, el tema de la excavación que ya vimos por efecto placa reduce las excavaciones, luego reduce el material de cantera que se requiere para poder construir algo de este estilo. Y este es un tema que hemos venido ya llevando algunos años, que el MIT de Estados Unidos lo ha venido desarrollando, es todo el consumo de combustible o sobreconsumo de combustible dependiendo de los tipos de pavimentos. Ellos generaron una matriz en la que están inmersos la deflexión, la textura del pavimento y la rugosidad, que se llama el PVI, que se llama el Pavement Vehicle Interaction, y realmente ellos, de acuerdo con lo investigado, lo que muestran es que con bajo cargas altas, como un bus, como un camión,
generan deflexiones en el pavimento. Esa deflexión lo que va generando es una pendiente, la llanta está abajo de la pendiente, y lo que tiene que hacer el vehículo es tratar de superar la pendiente. Entonces, si la pendiente es muy alta, pues el sobreesfuerzo que va a hacer el vehículo es muy alto, y si la pendiente, digamos, es muy baja, como en el caso de pavimento rígido, pues el sobreesfuerzo es menor, y entonces eso genera una reducción en el consumo de combustible, que varía en porcentajes dependiendo de la carga promedio que se pueda tener ahí. Y eso pues lleva a una gran cantidad de efectos colaterales, como por ejemplo reducciones en plata, reducciones en emisiones de CO2, reducciones en emisiones de gases de los vehículos. En fin, tenemos una gran cantidad de reducciones importantes a raíz de este tema esto para efecto país es muy importante. El albedo. Hablamos a veces del albedo, hay gente que no entiende qué es el albedo, pero el albedo es muy importante, es la reflexión de la luz solar en las superficies o, si es una superficie oscura, la absorción de esos rayos solares que genera calentamiento de las estructuras. Entonces, realmente es un tema muy importante porque esto tiene que ver, esto impacta directamente la isla de calor, o sea, la generación, el aumento desmesurado de la temperatura en las ciudades por efecto de la absorción de los rayos del sol. Lo que ven ustedes ahí es el aeropuerto de Atlanta, un aeropuerto muy grande, pistas en concreto, plataformas en concreto, algunas facilidades como terminales y en otros materiales y este tipo de cosas. Lo que muestra ahí es el registro desde un satélite de la temperatura de todas esas superficies. ¿Cuál es la temperatura de cada uno de ellos? Ahí lo que se muestra es que las pistas y las plataformas tienen un registro muy bajo de temperatura. La terminal tiene un registro altísimo de temperatura. Eso tiene un efecto grandísimo. Por ejemplo, vamos a colocarle aire acondicionado a esta terminal y realmente hay que colocarle más potencia al aire acondicionado para poder compensar la absorción de calor que está teniendo. Entonces, realmente el pavimento de concreto tiene un albedo muy alto, luego tiene una reflexión, quiere decir que genera menos calentamiento de las losas, luego menos alabeos y luego más vida útil. Entonces, realmente es una cadena de circunstancias que nos llevan a que eso. Les coloco una flecha amarilla ahí a la derecha para que, señalizando una pista. Esa pista se reparó, esa pista se demolió completamente y para hacer otra pista en concreto nueva, que es esa que ven ustedes ahí, la ven nuevecita. ¿Qué se hizo? Se recicló completamente toda la pista, o sea, se cortaron las juntas, se levantaron las losas individuales, esa cosa que parece un pegote a la derecha, ahí hay miles y miles de losas, ahí están unas apiladas encima de otras, ven la foto de abajo, cómo están más o menos unas 6, 7 losas apiladas una encima de la otra, y se fueron triturando y ese material proveniente de esa trituración se reutilizó como base para la nueva pista y en el concreto que se hizo para la nueva pista. Entonces, también se puede reciclar al final de la vida útil y ese peso o ese dólar que se utilizó al comienzo hace muchos años, hace más de 40, 50 años en esa pista, pues realmente sigue prestando servicio ya como un agregado para otro uso. Y fuera de eso, es resiliente. Los pavimentos pues deben soportar los efectos del cambio climático. Cuando haya un sismo, cuando haya un incendio, una inundación, el pavimento debe perdurar, debe mantenerse estable. Es por eso que yo hablaba hace un rato del costo de la resiliencia, que son costos de reconstrucción. Entonces, realmente el pavimento de concreto tiene unos atributos muy importantes. Tan es así, por ejemplo, que la CAF, que es el Banco de América Latina, que antiguamente era la Corporación Andina de Fomento, emitió una guía, se llama la Guía de Buenas Prácticas para la Adaptación de las Carreteras al Clima, y yo estoy colocando ahí a la derecha una de esas gráficas resumen donde muestra cuáles son las acciones que se deben realizar para poder controlar este tipo de cosas, que los pavimentos sean resilientes. Y fíjense lo que habla, que hay que hacer tratamiento de los taludes, que hay que tener drenajes, que hay que mejorar las estructuras. Y en pavimentos habla del aumento de las temperaturas, controlar el aumento de las temperaturas y el empleo de pavimento de concreto. Ellos lo ven como una gran alternativa para que los pavimentos sean resilientes y yo creo que es un mensaje muy importante de la CAF hacia las entidades diciéndoles si usted quiere tener estructuras resilientes, pues el pavimento de concreto es una muy buena opción. La durabilidad no siempre depende de la estructura. A veces nos matamos diciendo que falló por el espesor, falló por la resistencia, falló por la transferencia, y a veces todo está bien diseñado, bien construido, pero después se pasa eso que ven ustedes ahí. Esta foto es en la ciudad de Cartagena. Vemos como un señor de una volqueta le colocó unos aditamentos para llevar 3 veces la carga.
Eso quiere decir que la carga por eje que está despachando al pavimento es muy superior y el deterioro pues se va a acelerar muchísimo más. Entonces, por eso es importante el tema de los sistemas de gestión que nos ayuden, no solamente a hacer una gestión de todo el pavimento, sino también a controlar el tránsito, a controlar los vehículos, a controlar las mallas, a controlar todo lo que está sucediendo en el pavimento. Y eso, coloco un ejemplo ahí, hay muchas herramientas de sistemas de gestión. El HM4 es una herramienta muy útil para poder hacer análisis, comparaciones, planear, evaluar, priorizar, hacer seguimiento, en fin, son muy útiles para poder hacer ese tipo de cosas. Y no me quería ir de esta conferencia sin mostrarles esto. Esto son pavimentos pequeños, pavimentos de barrio. Entonces, además de todo lo anterior, o sea, yo a veces digo que no hay nadie que maneje mejor el tema del ciclo de vida que las comunidades, que la gente que vive en esas casas, que sabe que lo que tiene que hacer al frente de su casa tiene que durar muchos años y tiene que ser una inversión para toda la vida. Entonces, además de todo lo anterior que ya vimos, además del concreto, además de las barras, además de todos los aditamentos que tiene el pavimento de concreto, tiene un componente social muy importante. Entonces, impacta las vidas de muchas comunidades y eso se ve reflejado pues en un desarrollo y una mejora en la calidad de vida de esas comunidades. Pueden ver ustedes cómo cambia totalmente el estatus, digamos, de la vía, la limpieza, todo. Los vehículos, los taxis ya comienzan a llegar hasta el frente de la casa, pueden jugar al frente, en fin, es lo que yo coloco ahí abajo que llamo el poder de lo simple. Es el poder de poder hacer algo sencillo como hacer una calle para una comunidad de este estilo y la comunidad pues lo agradece de una manera muy, muy importante. Entonces ya miramos cómo todo el ciclo de vida es muy importante, cómo son todos los criterios que el ciclo de vida debe considerar, todos los aspectos que se deben tener en cuenta, pero también no olvidemos lo social, o sea, lo social es muy importante y las comunidades yo creo que lo tienen claro desde hace muchísimos años y por eso es que casi en todas las ciudades, todos estos desarrollos que se hacen a veces por autogestión y por autoconstrucción son en concreto porque ellos saben que es un pavimento que les va a durar toda la vida y que les va a prestar un muy buen servicio y les va a mejorar no solamente la calidad de vida, sino también les valoriza todos sus inmuebles alrededor de esa cuadra. Entonces, básicamente, pues era esto lo que les quería comentar y quedo a disposición de ustedes por si hay alguna duda o alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a dar entonces inicio al módulo de preguntas. Les recordamos que las pueden ir enviando a través del panel que está ubicado al lado derecho de sus pantallas. Vamos a iniciar con la primera pregunta, Diego, de Sedwin Ramos. Dice, ¿el white topping ayuda a prevenir las fisuras del pavimento existente? A ver, ahora sí, es que me silenciaron. ¿Me puedes responder la pregunta, por favor? ¿Me puedes hacer la pregunta otra vez, por favor? ¿El white topping ayuda a prevenir las fisuras del pavimento existente? En unos casos sí. Yo comentaba ahí que hay algunos tipos de daños que se pueden dejar ahí, por ejemplo, como la piel de cocodrilo, porque la piel de cocodrilo se va gestando debido pues a deficiencias en el material de base, debido a sobrecargas, debido a sobreesfuerzos en la base. Y eso se da porque los esfuerzos cuando se aplica una llanta a una condición de esas, pues genera una transmisión de esfuerzo muy profunda. Entonces, pues se deterioran todas esas capas de base. En el caso de colocarla sobre losa, ese piel de cocodrilo, digamos, se le van a reducir los esfuerzos de una manera súper importante y ya los esfuerzos nuevos no van a llegar a la profundidad que estaban antes, luego el deterioro se frena. Y fuera de eso, pues la rigidez del concreto no se va a abrir, digamos, con una piel de cocodrilo. Entonces, en ese caso sí. Pero cuando tenemos, por ejemplo, una falla estructural fuerte, un hundimiento, algo de ese estilo, sí hay que hacer algunos bacheos. Normalmente en white topping se considera, digamos, rentable un white topping cuando el porcentaje de bacheos va entre el 7% hasta el 10%. Ya cuando hay que hacer más del 10% de bacheos estructurales, pues realmente la condición del pavimento, digamos, se sale ya un poquito del rango de competitividad del sistema. Pero sí soporta algunas de esos daños, como lo vieron ustedes ahí en la foto,
pero daños estructurales que comprometen toda la estructura, donde hay un deterioro fuerte, hay que corregirlos. Iván Argueta pregunta, ¿se ha tomado en cuenta para los pavimentos de concreto hidráulico colocarles fibras sintéticas para controlar las contracciones y el alabeo? Sí, de hecho se usan mucho las microfibras y las macrofibras para hacer controles de esfuerzos básicamente. Eso genera pues mucha, digamos, la resistencia, digamos, gana mucho con eso. Eh, digamos que el control de fisuración potencial que puede haber por una deficiencia en el curado también se controla mucho con las fibras porque generan un amarre pues entre las partículas, entre la pasta. Pero sí, sí es un uso bastante importante y de acuerdo, pues normalmente en muchos pavimentos van concreto simple normal, pero en muchos usos ya se han instaurado el uso de fibras de todo tipo dentro del concreto. Gabriel Casasola pregunta, en varios países deciden utilizar asfalto e indican con convicción que es más económico y más rápido de construir. Obviamente piensan más en el presente. ¿Cuáles son los tres argumentos claves a promover para cambiar esta idea? Bueno, yo les planteé a lo largo de la charla uno bien importante y es que realmente históricamente los análisis han sido parciales, o sea, a veces nos comparan a nosotros en concreto contra un pavimento progresivo, entonces se hace un diseño en pavimento rígido de 20 años, pero en el flexible se puede hacer un diseño de 5 años solamente, lógicamente la carpeta es muy pequeña, el costo inicial es muy pequeño y ese es el que se compara, entonces se compara un pavimento de 20 contra uno de 5, pero no se tiene en cuenta que dentro de 4 o 5 años hay que colocarle otra carpeta y después otra carpeta y después otra carpeta y al final de la vida útil, ese pavimento que puede tener 3 4 centímetros de carpeta, pero colocado en 4 o 5 capas, pues ya va a dar inclusive mucho más espesor que el concreto. Entonces, si consideramos periodos de diseño equivalentes, el pavimento rígido se lo lleva. Es muy, o es más barato o es igual realmente porque pues, los costos que se están manejando, el tema de las variables, cómo se han ido ajustando, los mantenimientos, por ejemplo, son muy impactantes. Yo les mostré ahí en esa troncal de Colombia, en la NQS, el mantenimiento de un pavimento rígido. Ese pavimento rígido era el 9% del costo de la vida, del costo inicial durante la vida útil, y en asfalto era el 88%. Entonces tenemos un impacto muy fuerte en mantenimientos. Y eso pues tiene un impacto en el costo del ciclo de vida, como se ve, digamos, en temas de plata. Entonces, un aspecto muy importante es, hombre, haga los análisis a largo plazo. No nos pueden comparar una vida, un periodo de diseño pequeño contra un periodo de diseño mucho más grande. El análisis, y eso, por ejemplo, que vieron ustedes ahí, y el arte de eso es lograr que se hagan los análisis con periodos de diseño equivalentes y con toda seguridad, ya de entrada tenemos una variación importante en el análisis. Y si adicional le colocamos el análisis durante todo el periodo de diseño, por lo menos, con costos de mantenimiento y todo eso, vamos a tener un impacto mucho más fuerte en los análisis como se están teniendo. Es un tema de cultura, es un cambio de cultura que realmente se va a considerar. Y el otro tema que yo pensaría que hay que comenzar a abordar, no todos los países son sensibles todavía a esto, pero temas ambientales, el tema de la resiliencia, por ejemplo, es muy importante que consideren de que cuál es el impacto en el usuario que se va a tener a largo plazo, cuál es el impacto en emisiones, cuál es el impacto en consumo de agua y energía y fuera de eso, que el que pasa así, sobre todo en carreteras, el tema de resiliencia se vuelve muy importante porque pues eso es un servicio que se le presta a todos y a las comunidades y en medida en que una infraestructura no soporte, digamos, un sismo, no soporte una inundación, no soporte un deslizamiento, pues realmente pues se va a tener que reconstruir y es un costo muy importante. Giancarlo Oblitos pregunta, ¿en qué escala cree usted que los nuevos protocolos de seguridad COVID-19 afecten a la producción de pavimentos rígidos? No, yo pienso que no hay una diferenciación importante para uno específicamente. Yo pienso que ahorita la implementación de protocolos nos pega a todos.
Uno, pues en algunas actividades más que otras. Nosotros hemos ya maciado mucho el tema, digamos, nosotros tenemos un laboratorio y operamos bajo protocolos y hemos tenido, lógicamente, un incremento en costos por efectos de la implementación de ciertos elementos. Fíjese que el solo tema, a veces en nuestro laboratorio, por ejemplo, no manejábamos mucho residuo peligroso. El residuo peligroso podía considerarse como un químico que se usara, pero hoy en día, por ejemplo, todos son residuos peligrosos. Un tapabocas se vuelve residuo peligroso porque genera un riesgo de contagio. Unos guantes se vuelven residuos. Entonces, eso nos genera una afectación en el día a día, en las obras de construcción, en pavimentos, el tema de distanciamiento social, el tema de protocolos, de horarios. Caso Bogotá, por ejemplo, tenemos unos horarios específicos de transporte en sistema público y eso genera reducción en el tiempo de trabajo. Entonces, todo eso tiene un impacto. El impacto más grande que tal vez hemos visto fuera de La Plata es el tema de rendimientos, porque si antiguamente podíamos colocar, por ejemplo, en una zona confinada 20, 30 personas a trabajar, pues en esa misma zona hoy en día van a poder trabajar apenas 5 o 6 personas o 10. Entonces el tema, la reducción en rendimientos es importante, pero yo pienso que es igual para todos. Es igual para todos porque realmente pues el impacto se va a generar y el cumplimiento de protocolos para todos es igual. Daniela Carrillo pregunta, ¿qué tipo de bases y subbases recomiendan para un pavimento rígido a tránsito vehicular? Mira, históricamente las bases granulares se han comportado muy bien y si eso lo sumamos al efecto de efecto placa que reduce los esfuerzos, pues realmente tiene un comportamiento muy bien. Hay que diseñarla muy bien, sí. Los materiales tienen que ser adecuados, sí. Se tienen que compactar muy bien, hay que hacerlo. Pero desde la base granular hasta cualquier tipo de superficie se han venido utilizando. Fíjense que en el tema del white topping estamos colocando losas sobre materiales existentes. Hemos colocado sobre losas sobre asfalto, sobre concreto, sobre adoquines. En muchas circunstancias hemos colocado diferentes tipos de bases. Lógicamente, cuando hablamos ya, por ejemplo, de riesgos de erosión por efecto de penetración del agua, pues hay unas bases que se comportan mejor que otras. Para mí el matrimonio ideal, las bases asfálticas funcionan muy bien, o sea, las bases de asfalto o las bases cementadas. Las bases granulares tratadas con cemento tienen un comportamiento estructural no solamente muy bueno, sino que también soportan adecuadamente, digamos, el ingreso de agua y la erosión potencial. Entonces, una muy buena opción que se ha venido utilizando en Colombia, por ejemplo, es el tema del uso de bases estabilizadas con cemento. Perfecto, Diego. Creo que con esta pregunta ya finalizamos el módulo de preguntas y respuestas en honor al tiempo. Sin embargo, queremos darte nuevamente la palabra para ver si tienes algún comentario final. Bueno, pero no más preguntas, ¿no? No, por honor al tiempo. Tenemos muchas, pero por honor al tiempo ya debemos seguir. Bueno, listo. No, el mensaje final que les quiero enviar es que miremos al pavimento de concreto como es, o sea, que identifiquemos sus fortalezas, identifiquemos los riesgos, porque esos son los que muchas personas están viendo en el pavimento rígido, ven riesgo. Y muchas ven riesgo porque no lo han utilizado, porque no lo conocen bien, entonces es como una caja oscura que yo voy a hacer y no sé qué va a pasar. Entonces, cómo manejar el riesgo, cómo darle confianza a ese constructor, a ese diseñador, de que el pavimento de concreto es una muy buena opción, que dura mucho, que realmente el costo no es lo que se pensaba, sino que el costo es muy diferente a lo que se había estipulado y que realmente tiene unas grandes ventajas. Pero eso sí, hay que hacerlo bien, igual que el asfalto, igual que cualquier tipo de pavimento, hay que hacerlo bien. Yo por eso le colocaba genérico que el mayor enemigo del ciclo de vida es la mala calidad y eso funciona para cualquier tipo de pavimento. Entonces el llamado es que tratemos de darle confianza al diseñador, al constructor, a la entidad, para que identifiquen las fortalezas del pavimento de concreto y que podamos de alguna manera revertir esas malas calificaciones que vimos por allá al comienzo en el Foro Económico Mundial de calidad de vías, que es una realidad en Latinoamérica y que realmente podemos darle vuelta a eso y podemos hacer infraestructura muy durable, muy sostenible y a muy buen precio.
Perfecto, Diego. Nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo y por esta Reactivar. interesante charla. Esperamos que haya sido de gran interés para todos. En pantalla están viendo el webinar del próximo miércoles 24 de junio titulado El rol del cemento en la construcción de ciudades sostenibles y resilientes, el desafío latinoamericano. Este webinar estará a cargo del señor Edgardo Irázar, profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y nos hablará y se hará referencia a un estudio de FISEM como parte de su proyecto de hoja de ruta, el cual fue realizado por académicos de prestigio de diferentes países de la región, donde se destaca el aporte del cemento y el concreto en favor de la mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático. Invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FISEM y las noticias de actualidad de la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana. Una vez finalizado el webinar, les aparecerá una encuesta de satisfacción. Les agradecemos 2 minutos de su tiempo para que la puedan responder. Desde FISEM les agradecemos su participación y asistencia en este webinar. Posteriormente se les estará compartiendo el respectivo material vía correo electrónico. De nuevo, muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.